Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi rey, mi reina, mi cascabel. Una semana ausente, ¿vale? ¿Por qué? Me tenían que corregir lo que es el cornete. Ya estoy mucho mejor, ¿vale? Para lo que he estado. Te soy sincero, inclusive cuando estoy haciendo lo que es el día a día, hasta me emociono. Hoy me he emocionado. ¿Por qué? Porque, cariño, después de 2 años, siento el aire por mi nariz. Les soy sincero. Sé que a lo mejor de repente es algo muy común para muchas personas. Bueno, Richard, yo respiro y no me emociono. Cariño, cuando uno lleva mucho tiempo así, respirando con la boca, y ahora... Mira, todavía falta, ¿vale? Pero yo sé que con el transcurso de la semana va a ir a mejor, pero esa sensación que te entra aire, mi querido Géminis, es, pero inexplicable. Como dice, ¿no? Uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que está a punto de perderlo. Y yo te soy sincero, cariño, desde el día de hoy me han hecho lo que es la última limpieza. Siento el aire entrar. Luego tengo que echarme otros medicamentos, pero siento que va mejor. Siento que... Y me gusta, me encanta. ¿Tú sabes qué es hacer esto, cariño? ¡Ah, qué bueno, sinceramente! Muy bien, mi querido Géminis, ya está, corazón. Vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Espero que te hayas portado bien y no hayas sido lo que es una niña muy mala o un niño muy malo, corazón. Antes de empezar, Géminis, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, corazón. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que estás buscando como un equilibrio, como un punto medio. Siento como que me dices, Richard, a veces tengo miedo de decir las cosas o a veces tengo miedo de actuar porque no quiero herir a los demás, ¿vale? Estás como intentando ser neutral, cariño, porque Géminis, corazón, y yo te digo con todo el cariño del mundo, porque yo te quiero, son punteros en mi canal. Muchas veces, cariño, tú pecas de tener la lengua muy larga, cariño. Como Shiva, como Shiva. Mira el video que he colgado, que me han criticado, cariño. Lo voy a poner lo que es al final, ¿vale? Hablando de la danza que ha hecho Shakira, que me encanta. Yo adoro a Shakira. Entonces, mi querido Géminis, corazón, siento como que en este momento dice Richard, y si lo digo esto, se afecta la comunicación, se afecta la relación, y si a lo mejor de repente doy cara a esta situación, y si lo toman para mal, y si estoy haciendo malas cosas, etcétera, etcétera. Géminis, tienes que hacer caso de tu intuición, de esa vocecita interna que todos tenemos, Géminis, ¿vale? Entonces, si esa vocecita interna te dice, habla, pues habla, corazón, ¿vale? Al fin y al cabo somos seres humanos. No todo tiene que salir perfecto lo que es en nuestra vida, pero tú trata de buscar lo que es un equilibrio. Hay algo que te estás aguantando y no puede ser, cariño. No puede ser. Si te muerdes, te envenenas, cariño. Es esto. Entonces, suelta, habla, expresa. Hazlo de una forma pacífica. No todo tiene que ser gritando, no todo tiene que ser de repente de una forma violenta. Siempre la educación, la diplomacia. Sé que te hace falta diplomacia, pero intenta, Géminis, la diplomacia, ¿vale? Eso es lo que yo te recomiendo con todo el corazón del mundo. Corazón, porque te quiero, Géminis. Sois punteros en mi canal. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. No me acostumbro todavía a respirar por la nariz y hago esto, pero puedo hacerlo. Pero es porque mi cabeza todavía tiene que programarse, ¿vale? Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Dice, la carta del 4 de copas, cariño. Mira esta cartita, corazón. Estás pensando, estás reflexionando. Le doy una oportunidad, le digo todo lo que siento, le mando a pelar espárragos. Estás así, cariño. En estos momentos te siento como
como si fueras una niña o un niño indefenso, pero es porque no quieres hacer daño, Géminis. ¿Qué te han hecho, corazón? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué estás así tan insegura, tan indecisa? No te quiero así, Géminis, te necesito venenosa y venenoso. Oh, por Dios. Siento, mi querido Géminis, que también posiblemente hay una persona a la cual tú le has dado muchas oportunidades, quiere hablar contigo o de repente quiere buscar lo que es una nueva oportunidad de conversar, de arreglar las cosas entre vosotros dos, mi querido Géminis, ¿vale? Pero te noto así. Vamos a ver qué me dicen. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Es como que te pesa la conciencia, cariño. Richard, yo no tengo conciencia, yo lo sé. Mentira, corazón, yo sé que tú tienes conciencia. Dice, escucha, Isis, la diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarle a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta el valor y la confianza a sí mismo. Entonces, corazón, si tú en estos momentos, mi querido Géminis, tienes miedos, inseguridades, dudas, te recomiendo que pidas a Dios. Haz una oración, cariño. Haz una oración, haz meditación, invoca a tus ángeles, a tus arcángeles, a Jehová, para que te dé claridad. Y el otro mensaje también, pon debajo de tu cama un vasito de cristal o de vidrio, agua, cariño, ¿vale? Las 3/4 partes. Verás que al día siguiente vas a tener claridad en tu mente. Esto me lo enseñó mi maestra, ¿vale? No sé si me está viendo la señora Monse. Esto me lo enseñó mi maestra, corazón. Entonces te recomiendo, trata de invocar a los seres de luz y trata de hacer ese tic para que tengas claridad. Me están diciendo las energías para vosotros. Vamos a ver signos, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver signos, corazón. Me sale lo que es un Tauro, un Virgo. Me sale lo que es Sagitario o Acuario. Me sale lo que es Leo. Me sale lo que es Aries. Muy bien, corazón. Te enseño las cartitas. Fíjate muy bien en esta carta, porque el próximo tema que voy a hablar de una artista famosa, fíjate muy bien cómo está vestida este personaje, ¿vale? Entonces, todos estamos entrelazados, nada es por casualidad. Me lo están pidiendo mucho, se llama, creo, a ver, es que yo sinceramente nunca lo había escuchado su música, pero estaba viendo sus videos y ella es, a ver, por Dios, Lana del Rey, ¿no? Lana del Rey, se ve que ha pasado algo en su concierto, pero fíjate muy bien, ¿te llama la atención esta imagen? A ver, cariño, por Dios, vosotros sois los primeros, Géminis, muy bien. A ver, ¿dónde está? Por Dios. Al final, mira, fíjate muy bien, relaciónalo, el concierto de Lana del Rey y el traje, cómo estaba vestida. ¿Te dice algo? Pues ya está, ya haré el video, ¿vale? Si tú quieres te lo hago. Muy bien, iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis, que Dios y el Universo me ayude. La letra I y la letra Z, muy bien, corazón. Solamente dos, veo que ha sido una niña muy buena. Vamos a ver, ¿por qué me sale la carta del 4 de copas? Esta cartita, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Quiero que me dé más información, cariño. Que Dios Universo me ayude para Géminis, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Dice, tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, la carta también del 5 de copas y la carta del Rey de oros. Yo lo que siento, Géminis, con esta carta, especialmente con estas dos, siento que a lo mejor de repente o una persona no está llevando bien su vida, puede ser el caso, o simplemente puede ser que tú te sientes como un poco afectada. ¿Por qué? Porque estás lidiando con una persona que no te toma como algo real o no te valora, cariño. El mensaje es que no te valoran, ¿vale? Entonces, puede ser que está relacionado con la pareja, con la familia, con los hijos, con las amistades. No todo tiene que ser amor de pareja, ¿vale? A lo mejor tú me dices, Richard, yo me siento así, ¿por qué? Porque mi hijo no me valora, porque mi hermana no me valora, porque mis padres no me valoran, porque mi pareja no me valora. O a lo mejor estás saliendo con una persona que solamente
lo pasa bien contigo cuando están lo que es en la intimidad, cuando se van de fiesta, cuando de repente hay dinero, pero cuando tú necesitas de ellos, pues simplemente, corazón, no dan sombra de vida. Entonces, siento que tú me dices, Richard, yo estoy así porque siento que hay una persona que vive la vida loca, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor de repente no se centra tampoco lo que es en su vida, y esto te pone un poco nervioso, nerviosa. La carta de la Reina de Oros, cariño, por más que a lo mejor de repente tú has intentado hacerle entender, ¿vale? A lo mejor de repente has hablado con él o con ella, con estos personajes que pueden ser familia o amigos, ellos simplemente se cierran en su mundo, no quieren entender lo que haya pasado entre vosotros dos. A lo mejor tú me dices, Richard, aunque no lo creas, Richard, yo he intentado ser diplomático, diplomática, hacerle entender las cosas, pero siento que la otra parte no quiere escuchar, ¿vale? Por el momento, corazón, su energía es muy negativa y quizás de repente esto a ti te pone un poco nervioso, nerviosa. Tiempo al tiempo. Vamos a ver, ¿por qué, Richard? Porque yo veo que tú quieres una oportunidad, pero esta persona se cierra en su mundo, ¿ves? Tú quieres una oportunidad, tú quieres salvar esto, pero esta persona se cierra en su mundo. No te escucha, no te mira. Tengo oreja de palo, no escucho, soy sordo. Es que de verdad. A ver, un mensaje del oráculo. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, un mensaje del oráculo, mi querido Géminis. Un mensaje del oráculo, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, destino. El número 17 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, cariño, que tú tienes el hilo de la vida con una persona. A lo mejor de repente puede ser que tú no te puedes desligar de esos personajes que no te quieren escuchar porque puede ver lo que es un parentesco muy fuerte o una amistad muy grande o simplemente vosotros en otra vida han tenido lo que es una historia, ¿vale? Porque tenemos el hilo de la vida. Vas a recibir algún tipo de contacto o algún tipo de comunicación, pero esto va a ser posiblemente a través de una llamada telefónica o a través de las redes sociales. Si tú me dices, Richard, ¿será que la Lupe me va a traer ese chisme? Mi amiga, no, ¿vale? Puede ser a través de tus redes sociales o una llamada telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿vale? Correo electrónico, porque me dicen, va a haber una comunicación, va a haber un contacto, el hilo de la vida. Siento que para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente es muy importante la unión de la familia, la unión de los tuyos. Siento como que estás en contacto también con una persona que puede estar lo que es en la distancia, porque el hilo de la vida también representa lo que es a un Piscis, pero también representa lo que es la distancia. Siento que para muchos de ustedes, tu preocupación puede estar relacionado con la distancia. Muy bien. Vamos a ver cuál es la energía de ellos o de ellas. A ver, corazón. ¿Qué ha pasado aquí, cariño? ¿Por qué no se hablan, cariño? ¿Por qué están así? Yo qué sé, se cruzan y no se dicen nada. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Uy, por Dios. Eso me recuerda a algo en mi vida. Muy bien. La carta del As de Pentáculos, corazón. Yo lo que siento que hay una persona que siempre te está observando, o también hay una persona, la energía de ellos o de ellas, son muy fríos, cariño, o son muy frías. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijo, pueden ser amigos, pero siempre están pendientes de ti. Entonces, son como los perros de hortelano. Se portan de una forma muy fría contigo, de una forma indiferente, pero tampoco te sueltan, porque tenemos la carta del As de Espadas, ¿ves? Mira sus ojos, cariño. Tiene una mirada como muy dominante, una mirada como muy controladora, como que se siente dueño o dueña de tu vida, corazón. Es como que este personaje dice, yo sé lo que valgo y yo sé que Géminis pues me tiene que aguantar. Qué poco te conoce, de verdad. Qué poco te conoce. Géminis puede aguantar hasta cierto tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Por amor, porque está como Shakira, ciega, sorda y muda, la música, cariño, da igual. Pero Géminis, cuando se le acaba la paciencia, ni yo quiero estar cerca. Ni yo quiero estar cerca porque, cariño, por Dios, me das miedo, sinceramente. Pero bueno, esto es lo que piensa este personaje, sea hombre o mujer. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos con la carta de la Torre. Corazón, es muy terco, no quiere hacer cambios, porque tenemos esta carta, fíjate muy bien. Este personaje está sentadote aquí, a pesar que tiene mucha energía. Y tenemos la carta de la Torre.
como que no quiere hacer cambios, no quiere escuchar, no quiere de repente, yo que sé, buscar una solución. Y siento que tú estás de los nervios. Richard, me quiero arrancar el poco cabello que me queda, Richard. Por Dios. Veo que esta persona, cariño, por el momento es muy cabezota, así que deja que las energías se pongan en orden. Yo te recomiendo, cariño, actúa con diplomacia, ¿vale? Si de repente tú estás un poco nervioso, nerviosa porque esta persona no te dice lo que tú estás esperando escuchar, pues tendrás que esperar sentada y sentado, porque por el momento no quiere bajarse del burro. Tiempo al tiempo. Vamos a continuar, corazón. ¿Con quién estás, cariño? Me asustas. Vamos a ver las características. A ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de oros. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también puede ser cualquier signo, y posiblemente el problema o el bloqueo que existe entre vosotros puede estar relacionado con la parte económica, proyectos, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de piel blanca, como también puede ser trigueño o trigueña, o está muy bronceado. Tiene rasgos muy refinados, como si fuera de Occidente, te soy sincero, ¿vale? Aunque sea latino, pero tiene los rasgos muy refinados. ¿Por qué te digo que puede estar relacionado con la parte económica, proyecto, dinero o proyectos? Porque si te das cuenta, este personaje no suelta ese monedero, cariño, ¿ves? No suelta y cierra sus ojos encima, no te escucha, no te ve, no te mira. La carta también de la reina de bastos. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Veo que con esta persona, cariño, han tenido su momento de gloria, ¿vale? Lo has pasado muy bien, has tenido proyectos, sueños, pero siento como que esta persona pone como una barrera porque está rodeado de velas. Cariño, tenemos lo que es un gato negro, o es una persona muy espiritual, o de repente es una persona que cree en magia, o simplemente es una persona que tiene algo oscuro en su vida, mi querido Géminis, ¿vale? Cuando te digo algo oscuro, no es que sea mulato, no. Puede ser que esta persona, cariño, tranquilamente te miente en algo, o no te está diciendo las cosas como son. La carta de la templanza. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Delgado o delgada. Tiene una mirada muy fría, muy penetrante. Puede ser que tenga ojos claros, muy alto, muy alta, tatuaje en algún lugar de su cuerpo. Esta persona tiene lo que es el cabello lacio. A lo mejor se lo pinta o es natural, color rojo. Siento que es un personaje que también está tratando de buscar su equilibrio, su paz, ¿vale? Entonces, aunque en este momento las cosas están un poco desequilibrado entre vosotros dos, siento que este personaje luego, más adelante, va a entender. Para muchos de vosotros posiblemente esta persona no supera ni los 30 años, cariño. Yo diría inclusive los 25, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te quiero, Géminis. Dime si te ha gustado la lectura, ¿vale? Y gracias por tu apoyo, corazón. Mira. Ay, qué rico respiro, corazón. Siento el aire. Hasta la vista. Suscríbete y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Géminis.